Tenemos más Tenemos invitados. más invitados. Vamos con alguno de ellos. Julia Rosenberg, historiadora, investigadora y docente. Es autora de, entre otros libros, Eva y las mujeres, historia de una irreverencia y de conversaciones del Bicentenario, historia política en los años kirchneristas. Julia, muchas gracias por estar acá. Sos historiadora, investigadora y docente. Y tenemos también más gente. Está con nosotros Sebastián Forma. ¿Cómo está, Sebastián? Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Mucha música estamos poniendo vinculada con la guerra, ¿no? Sí, es que hay mucha música vinculada con la guerra. Es una manera de contar también lo que pasó de todo el pueblo argentino, ¿no? Histórica. Y el caballero acá que se vino con camiseta celeste y blanca es Pedro Rosenblatt o el pibe Trosco. ¿Cómo te gusta más? ¿Pedro? Sí, prefiero, pero si me gritan pibe Trosco me doy vuelta también. Claro, sí. Una vez escuché cómo te convertiste en pibe Trosco en un cumpleaños que contabas y es maravilloso. Pero bueno, vamos a hablar de otra cosa, porque vamos a hablar de la transición democrática, de Malvinas. Además, ustedes llegan a un público más joven, ¿no? Que un poco a 40 años de la guerra queremos hablarle también. Sí, completamente. La idea de la música un poco tiene también ese vínculo, ¿no? Tratar de transmitir un poco lo que fue la historia de Malvinas a través de la música. Creemos que tiene esa potencia de poder llegar a oídos más jóvenes, ¿no? Que quizás no vivieron, bueno, nosotros tampoco lo vivimos, no somos todos nacidos en democracia, pero... Perdón, ¿ustedes tres son nacidos en democracia? Sí, yo justito, 6 de noviembre del 83. No sé 84. ustedes, pero 84. Claro, camada 84. Nosotros, yo con el menemismo ya. Claro, Pedro ya. Sin vergüenza. Claro. Sí, sin vergüenza. Bueno, está bien, pero cultura y transición democrática para los jóvenes, entonces. Exactamente, sí, de alguna manera también conversábamos, ¿no? Recién creemos que es fundamental que el reclamo por la soberanía de las Malvinas siga vigente y que una forma de hacer eso es que esta transmisión sea efectiva, ¿no? Que los más jóvenes tomen estas banderas en sus manos. Fundamental también porque el enclave colonial sigue estando permanente hoy, ¿no? La militarización de las islas, la base de la OTAN que hay en las islas sigue siendo un tema pendiente en la actualidad, con lo cual queremos que esta transmisión hacia los más jóvenes es clave en ese sentido también, ¿no? Que hay una deuda pendiente hasta el día de hoy. Quiero decir con esto, hoy estamos conmemorando el inicio de la guerra, 2 de abril, pero sin embargo lo que nos interesa poner de relieve es que Malvinas es una permanencia en la historia argentina antes y después de la guerra, ¿no? Es decir, poner de relieve una historia que es desde los comienzos de la patria, ¿no? La usurpación en 1833, y que al día de hoy sigue siendo un tema muy pendiente, en momentos en donde la palabra patria parece haber caído en desuso, ¿no? No está de moda, podríamos decir, suena vintage, y sin embargo creemos que es fundamental volver a poner esas palabras en el centro, ¿no? ¿Y vos, Pedro, cómo te enteraste de la guerra de Malvinas, teniendo en cuenta esto, de que no la pasaste? Y imagino que hay relatos, narraciones orales, pero también hay libros, hay historias que se empiezan a cruzar como para que uno se arme una idea, ¿no? Bueno, me parece que, bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme. No. Me parece que al igual que el 24 de marzo, el feriado vuelve obligatoria la charla cuando uno es niño, porque ese día no se va al colegio y el día anterior hay un acto o el día posterior, y eso de alguna forma te obliga o te conduce a hacer esa pregunta. Conversaba con un amigo que tenemos en común con Julita, que es docente, y él me decía que Malvinas en muchos casos para muchos niños es la forma de entrar a la cuestión vinculada con la dictadura, de poder interiorizarse un poco con ese tema, porque es una guerra, porque es reciente, porque es en nuestro territorio, y pensamos alrededor de la charla que vamos a dar en un rato, que la música en muchos casos quizás también es una puerta de entrada para poder abordar esos temas, porque uno, bueno, no sé, acá justo los tres, Julito un poco menos, pero con Seba somos muy fanáticos de Charly García. Charly compuso un disco en el 82 que es Yendo de la cama al living, donde tiene temas que son bien literales como No bombardeen en Buenos Aires, y algunos un poco más metafóricos como Yendo de la cama al living, y por ahí a través de una canción, o mismo, bueno, quizás la gente que le gusta el metal, que también durante los 90 recogió mucho esta lucha, o canciones previas a la guerra como La hermanita perdida, que también la va a tocar Seba dentro de un rato, de Atahualpa, que es de la década del 70. Y creo que, bueno, pensar Malvinas es fundamental porque, como decía Julia, la discusión sobre la soberanía está muy presente, y porque en este momento la patria se volvió un lugar muy hostil para muchísimos compatriotas, y discutir la soberanía y traer esa discusión al presente es uno de los caminos que nosotros entendemos es fundamental para poder recuperar, una patria justa, ¿no?
¿Vas a tocar, Sebastián, en un Claro, rato? voy a tocar O sea, y voy a cantar. Es charla. Y espero con- que me ayude toda la gente que está ahí también, Claro. así cantamos entre todos. Claro, porque vos vas a cantar una que sabemos todos. Varias que sabemos todos. Sí. Bueno, algunas las sabrán más o menos, Claro. pero sí, Claro. es la idea. ¿Y sí. vos tu recuerdo, porque preguntaba recién Re interesante esa Lucho, pregunta, ¿eh? el colegio, por ejemplo, vos. Sí, yo ¿cómo- me acuerdo que tenía mucho terror de chico, de muy chico. Yo nací en el 83. Y bueno, ahora, digamos, está estable. Esto del servicio militar, por ejemplo. Yo tenía miedo Claro. que me llamen al servicio militar y que me manden a una guerra. No sé, supongo que los de nuestra generación tenemos algo de eso, ¿no? Según, por supuesto, nuestra Yo educación. te cuento que en nuestra generación, mis compañeros, mi hermano, sus amigos, se juntaban a escuchar la radio de madrugada, claro. el sorteo. O sea, Claro. nosotros vemos el sorteo del Mundial, los pibes de 17 escuchaban el sorteo para si Exactamente. te tocaba o no la colimba. Por eso, cuando dejó de ser obligatoria, me acuerdo que respiré aliviado. Fue como, bueno, finalmente, ¿no? Entonces era algo bastante incipiente todavía, digamos, no estaba tan dado. Y está bueno que las generaciones jóvenes también sepan eso, sepan que hubo toda una lucha de un montón de personas para que se transforme esa relación también con las Fuerzas Armadas, ¿no? Y bueno, nuestro pasado reciente tan oscuro, ¿no? Sí, y que, perdón, el servicio militar dejó de ser obligatorio después de que muriera el soldado Carrasco en un cuartel, ¿no? Asesinado con Claro. un botinazo en el medio del pecho. Por eso. Entonces, digo, no es que terminó porque pensaron que era mejor que no hubiera, sino que también, ¿no? Como la salida democrática de la dictadura fue también un A la poco fuerza, empujada. un poco. Claro, porque había denuncias como hubo en Malvinas de violación a los derechos humanos en los cuarteles, más allá de los centros clandestinos de detención, ¿no? Sino que bailar a un colimba era normal, por Claro. ejemplo. O sea, bueno, Eh, de hecho el nombre Colimba claro. es corre, limpia y barre, Claro. digamos, ¿no? O sea, por suerte no les tocó ese momento Sí. en el que todos temíamos caer en la colimba porque muchas veces los destinos eran muy hostiles, que eran destinos en la Patagonia y uno tomaba un año entero de distancia en una edad muy joven, que sé yo, los 18 años, ¿no? Por suerte eso ya está quedando en muy pocos países, la obligatoriedad de... Y por suerte es una memoria que el pueblo argentino recoge y no olvida y no perdona, y me parece que estamos... bueno, hoy es 2 de abril y fue hace muy poco, 24 de marzo, y salimos masivamente a las plazas y salimos masivamente a las calles, y me parece que como argentinos y argentinas también nos tiene que dar orgullo de alguna forma cómo la memoria en este país ocupa el lugar que ocupa, porque es a través de esas luchas que uno también entiende el lugar en el que está hoy, en el presente, y también puede de alguna forma tratar de proyectar de qué manera queremos llegar al futuro. Y a través de otros lenguajes, como decías recién, ¿no? Porque es la música, el humor, recién estuvo Miguel Rep, es, digamos, distintas expresiones artísticas, que son otras formas de comunicar, porque por ahí capaz que lo decimos nosotros, que teníamos, no sé cuántos teníamos, yo tenía 12. No, a ver, ¿Vos? ¿Cuántos años? 12, exactamente. 12 teníamos. Todos por ahí, nosotros nos acordamos muchas cosas. Pero vos decís Charly García, ¿no? Imagínate, mi hermano compró el disco, que era más grande que yo. Y era escuchar los discos, y a veces a escondidas. Porque todavía nuestros viejos tenían miedo de que del otro lado de la ventana de la casa pasara alguien y escuchara que, por ejemplo, no sé, la Marcha de la Bronca, ¿no? Por ejemplo. Sí, hay una grandísima producción en cine también sobre Malvinas, muy interesante. Y también propios testimonios, ¿no? Me parece que este boom del archivo que está viendo en los últimos años también permite volver a los documentos propios de la época. Pepe tiene un canal de YouTube que se llama Gelatina, ¿lo puedo decir así? Sí, ¿Está sí, bien? claro. Y entrevistó a un compañero, Matías Farías, que leyó documentos, cartas que había mandado el soldado Cao, que era maestro, y escribió desde las islas una carta a sus alumnos, contando qué era eso que estaba haciendo. Y la lees y se te pone la piel de gallina y es maravilloso, y transmiten una carilla lo que quizás miles y miles de palabras explicativas, con argumentos, no logran transmitir, ¿no? Entonces hay algo de los documentos, de la historia, ¿no? Volver al archivo, o esto mismo que veíamos antes, ¿no? Los discursos de Galtieri, volver a las fuentes mismas del momento, me parece que también genera algo que quizás con intermediaciones, con capas en el medio, no genera tanto, ¿no? Siempre la idea, viste, de los héroes de Malvinas es muy importante un 2 de abril porque, entre otras cosas, conmemoramos eso, ¿no? Pero hay una pregunta que para mí generacionalmente me parece que puede funcionar, puede andar. ¿Cómo te imaginás a un soldado de 18 años en un lugar como Malvinas, que por cierto tiene una hostilidad climática muy importante, ¿no? No, es inimaginable, me parece, de nuestro punto de vista. Es difícil, es durísimo. Realmente eso también nos hace identificarnos con lo que vivieron estos pibes
muchos muy jóvenes aparte, ¿no? Realmente recién salido de la escuela o casi ni siquiera. Y muchos sin saber que iban a la guerra también, ¿no? De pronto, me acuerdo de haber escuchado varios relatos de estar ahí y bueno, mañana saluda a tu familia a través de la reja y chau. No, es impensado, no sé, no sé, la verdad que... ¿Se lo imaginan ustedes? Porque yo cada vez que veo a un pibe de 18, 19 años, me pregunto eso, digamos, que ese era el physique to roll, era la forma en la que un pibe iba finalmente a un conflicto armado de esta naturaleza, ¿no? Es muy difícil pensarlo, me gusta recuperar algo que decía Julia, que tiene que ver con que hoy en día digamos, hay determinados comportamientos vinculados a las redes sociales en las cuales las cosas son lineales, o nos gusta o no nos gusta. Claro. Y Malvinas es una causa que nos presenta otros laberintos, rugosidades, es la palabra que usa Julia, que también me gusta. Y me parece que son un poco las dos cosas. Por un lado, es un hecho muy, muy trágico y muy dramático, de los más trágicos de nuestra historia reciente, pero también nos conecta con la lucha por la soberanía y nos sirve para poder vincular esas luchas que, bueno, tienen años, por no decir décadas, e incluso más que eso, ¿no? Porque... digamos, Luis María Bernet se establece en las islas en 1829. Y bueno, y ahí nosotros ya ejercemos actos de soberanía sobre las islas, después son usurpadas en 1833, nos habían invadido en 1806 y 1807, nos volvieron a invadir en 1845, por lo tanto, bueno, y aparte ahora estamos asistiendo a un momento en el cual gran parte del mundo o de Occidente está como repentinamente consternado porque haya potencias que invaden territorios que no les son propios, y nosotros tenemos acá en el Atlántico Sur un caso muy, muy paradigmático, muy emblemático de eso, ¿no? Y que lleva muchos años. Y que lleva muchos años, totalmente. Indignación selectiva. Sebastián, ustedes van a hablar de escuchar la patria, Malvinas y la música. Esa es la mesa de ustedes. Si tenés que elegir un tema que a vos te represente más la patria y uno que te represente más Malvinas, ¿qué elegís? Bueno, cuando estábamos armando, Pepe sugirió No bombardeen en Buenos Aires. Para mí representa mucho Malvinas porque también lo escuché de muy chico y termina con el bombardeo, ¿no? Lo pone explícitamente Charlie en la canción, en el disco, ¿no? Y además lo cuenta de una forma bastante irónica. De hecho, él empieza, no se escucha muy bien, porque él siempre le esquivó a la censura, digamos, de una manera ingeniosa, pero empieza con comunicato, no sé cuánto, lo dice él, ¿no? Parodiando un poco el comunicado de la guerra. En relación a la patria... Sí, no, dale. No, perdóname, que también habíamos hablado que en ese mismo año, en el 82, Charlie toca en Ferro. Creo que es la primera vez que un solista toca en un estadio en la Argentina. Y récord total, 25.000 personas. La puesta en escena la había armado Renata Yuyein. Sí. Y termina con un bombardeo, ¿no? Impresionante lo que hace, es impresionante, algo único. Claro. Sí, un avión bombardean toda la ciudad que habían armado. Sí, es espectacular. A 8 meses del finalizada la guerra, es decir, pensemos eso, ¿no? Es que en esa época había apagones en las ciudades, o sea, se programaban apagones, por lo tanto no era una canción así que imaginaba algo inimaginable. Estaba haciendo carne con algo que todos los argentinos y argentinas estábamos viviendo, que es que en determinados momentos teníamos que apagar la luz y hacer el simulacro de que estábamos siendo un lugar factible de un bombardeo, ¿no? Es duro eso. Sí, yo quería elegir otra canción. A ver, dale. Sí. Para también retomar un poco lo que decía Sí. Lucho antes de estos jóvenes de 18 años que fueron a poner el cuerpo, nada más ni nada menos, ¿no? Que hoy parece tan raro poner el cuerpo, como si nuestra sensibilidad subjetiva hubiera cambiado radicalmente, ¿no? De aquel entonces a ahora. Ahora militamos por las redes sociales, ¿no? Hay una distancia con el cuerpo y el compromiso muy, muy grande. Una canción del año 99 que canta Almafuerte, que se llama El Visitante, sin ser una gran amante del metal. Me gusta mucho esa canción, porque claro, en momentos en donde los excombatientes habían caído en el olvido, ¿no? Eran o puras víctimas o los locos, ¿no? Esas dos figuras. Bueno, Almafuerte le canta al excombatiente, le dice, yo te canto, te recuerdo, ¿no? Lo pone ahí arriba como representante de la patria y me parece que es una canción muy noble en ese sentido, ¿no? Cuando la idea de patria, la idea de Malvinas había sido algo que nos teníamos que desprender, ¿no? En esto de la desmalvinización que se impone en la postdictadura.
bueno, ahí hay una banda, ¿no? con amplios, con una escucha en los sectores populares que le cantan nada más ni nada menos que a los excombatientes. Sí, distintos géneros, ¿no? Distintos cantantes, distintos géneros, distintas expresiones artísticas. Me hace enseña que parece que tienen que ir... Me parece que los tenemos que perder. Se van a perder en una charla por ahí que tienen. Tenemos que dar la charla. Tienen que dar la charla ahora. Claro. Che, muchas gracias. No, muchas de gracias a veras. ustedes y además también me pone contento ver a los trabajadores y trabajadoras de los medios públicos que han sido tan bastardeados y tan estigmatizados durante tanto tiempo y ver este despliegue que están haciendo acá y esta transmisión, la verdad que me pone muy contento y muy orgulloso. Estamos contentos. Qué bueno, me Estamos alegro mucho. contentos. Me Muchas alegro gracias, chicos. Muchas gracias. Seguimos. A 40 años del conflicto del Atlántico Sur, Malvinas nos une.